No se mientan unos a otros. Despójense del hombre viejo con sus obras y revístanse del hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador, donde no hay ya griego o judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o religioso, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Hola hermano y hermana que me escuchan. Soy el diácono Alberto Irizarry Caro de la Iglesia Católica. ¿Sabías que Dios ama a todos los pueblos por igual? Aunque para muchos de ustedes la respuesta a mi pregunta parecería ser lógica, para muchas personas en nuestro pueblo hoy quizás no lo es. Recientemente escuché a algunos buenos amigos de otra iglesia asegurando que Dios ama de forma diferente a un pueblo sobre los demás. Ellos dicen que Dios tiene un pueblo preferido aún hoy. Esta idea extraña para muchos de nosotros se está predicando en nuestro pueblo, entre nuestra gente, y debemos tomar conciencia de ello para tener cuidado, para saber defender nuestra fe católica. Las personas en esos grupos religiosos también aseguran y predican que los cristianos de hoy deben regir sus vidas guiados solo por los preceptos que tenían los antiguos judíos en el Antiguo Testamento de la Biblia. Hablan del derecho divino de un pueblo sobre otros. También hablan de una lista de alimentos que alegadamente nos hacen impuros ante Dios. Hablan de la obligación de guardar el sábado y de otra gran cantidad de preceptos legales y religiosos que se mencionan en el Antiguo Testamento de la Biblia. También aseguran que solo ellos, su grupo religioso, tiene el espíritu para entender cuál es la verdad y la voluntad de Dios para estos tiempos modernos. Como católico, he querido explicar con la Biblia a algunos de estos buenos amigos y hermanos nuestros el por qué considero que esa filosofía religiosa que ellos siguen está equivocada. Pero no he logrado abrir sus oídos para que me escuchen. No han querido hacer silencio para escuchar mi explicación. Me da mucha pena que personas buenas e inteligentes, como son estos hermanos y amigos míos, cierren los ojos y los oídos a las respuestas o explicaciones básicas que ofrece la Biblia para sus errores interpretativos. Me da la impresión de que quizás también ellos en algunos momentos, después de ver las explicaciones que yo menciono, prefieren mirar hacia otra parte para no tener que reconocer públicamente que se han equivocado. Es por esa razón que considero necesario, hermanos y hermanas, ayudar a aclarar estas extrañas y equivocadas ideas religiosas que hoy están afectando a mis amigos, a mis buenos amigos y hermanos, y que quizás mañana pudiera también confundir a muchos de mis hermanos católicos. Te propongo, pues, que tomemos un tiempo para que estudiemos juntos algunos textos bíblicos que nos van a ofrecer mucha luz para aclarar las confusiones que te he estado mencionando que predican otros grupos religiosos. Son textos de la Biblia que terminarán confirmándote el porqué de la doctrina católica. ¿Por qué creemos lo que creemos? Vamos pues, hermanos, a comenzar nuestro estudio para aclarar estas dudas. Y te propongo que comencemos con el tema de las principales alianzas de Dios en la Biblia. Para algunos quizás es un poco extraño este tema, pero es vital entenderlo para poder aclarar estas dudas que mis hermanos y amigos están presentando a otros en mi iglesia católica. Es importante entenderlo porque de allí parte todo. Comencemos pues estudiando este tema de las principales alianzas de Dios en la Biblia. Y quizás más adelante podamos estudiar otros muchos temas de nuestra fe católica. Pero te pido por favor que busques la Biblia, que te hagas de la Biblia, busca una libreta y anota todos los textos que te voy a ir dando.
Escucha mi breve explicación y luego en tu casa, tú y quizás con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hermanos, vuelve a leer estos textos para que veas y confirmes con más calma lo que Dios nos dice en la Biblia. Vamos, hermanos, a estudiar, vamos a aprender para poder defender con firmeza nuestra fe católica. Lo primero que quiero decir en este tema de las principales alianzas de Dios en la Biblia es que muchas de las dudas que presentan los hermanos separados surgen por mezclar las alianzas. Vamos a hacer un poquito de historia básica de Biblia para ubicarnos con el tema de estas alianzas y no mezclarlas, poder entenderlas. Luego del pecado de Adán y Eva, Dios salió en busca del rescate de la humanidad. Aunque la humanidad se alejó de Él, Dios nunca dejó de amarnos. Y guiado por ese infinito amor, Dios decidió desarrollar un extraordinario plan de salvación para que todos nosotros pudiéramos regresar a su presencia. Y allí se inicia todo. Ese fue el comienzo. Que nadie tenga duda en que Dios quiso salir en busca de la salvación para toda la raza humana. Pero lo primero que debemos entender en nuestro estudio de hoy es que ese plan de salvación de Dios se va a desarrollar en 3 etapas principales, 3 momentos distintos. No te confundas, son 3 momentos o etapas históricas distintas y debemos entenderlas bien sin mezclarla con errores. La primera etapa consiste en una importante y especial promesa que Dios hizo a Abraham, el padre de la fe. La segunda etapa fue un pacto o alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y la tercera etapa fue una nueva y última alianza que Dios hizo en el Nuevo Testamento con toda la humanidad y por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a ver y entender estas 3 etapas, cada una de ellas. Pero recuerda, es importante que anotes los textos bíblicos para que puedas repasar luego esta breve catequesis. Veamos pues la primera parte o etapa en el plan salvífico de Dios. Debemos recordar siempre que el fin último de Dios es salvar la humanidad entera. Recordemos que Él es el creador de todos y siendo un Dios perfecto en amor, nos ama a todos. Por eso en esta primera etapa, Dios se manifiesta y hace una promesa muy especial a Abraham. Él dice que por medio de Abraham va a bendecir y a salvar a toda la humanidad. Y la fuerza en esta promesa de Dios está precisamente en esa palabra, toda la humanidad. Vamos a verlo en la Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 3. Escucha y anota este texto. Dice Dios a Abraham en Génesis 12, 3. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a leer este texto una vez más porque es la base del verdadero deseo de Dios en su plan de salvación. Es bien importante partir de aquí. Dice Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Lo escuchaste bien? La promesa de Dios dice que todas las familias de la tierra serán bendecidas por Abraham. Y todas quiere decir todas.
sin importar tiempo y lugar, sin importar pueblo o nación. Dios no hace diferencia entre una familia y otra, entre un pueblo y otro. Él dice todas. Y algunos amigos míos en otras religiones no lo creen. Aunque lo ven escrito en la Biblia, ellos dicen que la bendición de Dios no es para todos por igual. Pero a ellos le digo que Dios reafirma su promesa a Abraham en el capítulo 17 del Génesis, versículo del 5 al 7. Vamos a verlo. Mira lo que dice Dios a Abraham en el Génesis, capítulo 17, versículo del 5 al 7. Dice Dios: y no te llamarás más Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre yo y tu descendencia de ti en sus generaciones. Es pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¡Wow! Dios habla de un pacto perpetuo con gran cantidad de naciones. Es una promesa para siempre. Nunca terminará. La Biblia es muy clara en este punto, hermanos y hermanas. La promesa de bendición que Dios hace a Abraham no es para un pueblo en particular. Es para una inmensidad de pueblos y naciones y para todas las familias de la tierra. Estas expresiones de Dios son conocidas por los verdaderos estudiosos de la Biblia como la promesa a Abraham, y es el punto de partida de toda la historia de la salvación. La primera parte en el gran plan que Dios ideó y desarrolló para el mundo entero. San Pablo nos va a hablar más adelante en sus cartas sobre esta importante y perpetua promesa. Te invito a que te tomes algún tiempo y vuelvas a leer luego estos dos importantes textos para que confirmes cuál fue la voluntad de Dios desde el inicio de su plan de salvación. Esto es bien importante frente a la afirmación de algunos grupos religiosos que, confundidos, dicen que Dios tiene preferencia por un pueblo sobre otro. Pero ese pensamiento es contrario a lo que dice la Biblia, ya lo escuchamos. Dios habla de bendición y la bendición de Dios es por igual para todos los pueblos de la tierra, todas las familias de la tierra. Es importante resaltar aquí que al momento en que Dios pronuncia estas promesas, el pueblo de Israel no existía y Abraham no tenía aún ningún hijo. Esa promesa divina es para todas las familias de la tierra. Que lo entiendan bien los que están ciegos o confundidos en otros grupos religiosos. A esos que andan predicando que Dios solo ama a un pueblo especial. En la segunda parte del maravilloso plan salvífico de Dios, entran ya los descendientes carnales de Abraham. Su hijo Isaac, su nieto Jacob y sus 12 bisnietos, de los cuales se va a formar años después el primer pueblo que experimentará la bendición prometida por Dios a Abraham. Se trata del pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Ellos son el inicio del camino, los hermanos mayores en el plan de Dios. Pero luego veremos en la Biblia que, como en las familias humanas, los hijos mayores y los hijos menores van a recibir el mismo amor y la misma herencia por parte de un Padre que es justo y lleno de amor. Ese Padre bueno es nuestro Dios, el que no hace diferencia entre unos y otros.
Como saben ustedes, Israel estuvo esclavo en Egipto y fue liberado por Moisés. Y luego de su liberación, Dios hizo un pacto con ellos en el Sinaí, la antigua alianza. Dios les dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y la señal de que ustedes son mi pueblo será la circuncisión, algo que debía realizarse en los niños a los 8 días de haber nacido. Solo por la circuncisión se era parte, miembro, heredero en el pueblo de Israel. Los que no entraban por la circuncisión a formar parte de ese pueblo eran considerados como gentiles o pueblos impuros a los ojos de Dios. Los griegos, los romanos, los africanos, todos estos pueblos eran considerados por los judíos como pueblos gentiles, pueblos rechazados por Dios. Recuerden bien este término, gentiles. La Biblia va a hablar mucho en el Nuevo Testamento sobre ellos, particularmente San Pablo, el apóstol de los gentiles. Y al pueblo de Israel, Dios le da también unas leyes por las cuales habrían de regirse, los 10 mandamientos, grabados en 2 tablas de piedra. Esos mandamientos serán ampliados y llevados a muchas otras aplicaciones o requisitos relacionados a los ritos religiosos, sacrificios para el perdón de los pecados, prohibiciones alimenticias, como no comer carne de cerdo, normas sociales, obligaciones del pago del diezmo y etc. Les invito a ver luego con más calma estas normas que se detallan en el capítulo 20 del Éxodo, a partir del capítulo 20 del Éxodo y también en el libro del Levítico. Y de esa manera se selló un antiguo pacto entre Dios e Israel. Y el signo utilizado para sellar esa alianza fue la sangre de un animal sacrificado. Vamos a ver el momento preciso en que se sella esa antigua alianza con esa sangre de un animal sacrificado. Está en el libro del Éxodo, capítulo 24, versículos 7 al 8. Anótalo. Éxodo 24, del 7 al 8. Y dice así: Y Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahvé ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y así fue, queridos hermanos, esa fue la forma, y por medio de la sangre de un animal, quedó establecido aquel pacto en el Antiguo Testamento. Y esta es la segunda etapa en el gran plan de salvación de Dios. La primera ya la habíamos mencionado. Fue la promesa que Dios hizo a Abraham: por ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y la segunda parte de este gran plan llegó unos 400 años después de esa promesa a Abraham, y se selló con sangre de animal para dejar constituido el pacto entre Dios e Israel. Pero la Biblia señala que el pueblo de Israel incumplió aquel pacto, aquel acuerdo con Dios. También señala que ningún hombre era capaz de cumplir lo que mandaba la ley de los 10 mandamientos. Siempre terminaban incumpliendo alguno de los mandamientos. Es lo mismo que nos ocurre a nosotros hoy. Siempre cometemos algún pecado. Miremos lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 8 al 11. Santiago 2, 8 al 11. Si de verdad cumples la ley conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces, pero si haces acepción o preferencia entre personas, cometes pecado y quedas convicto de la ley como transgresor.
Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero incumple en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es interesante, hermanos. Queda establecido que es imposible salvarse basado solo en el cumplimiento de la ley. Porque todos somos débiles, terminamos siempre incumpliendo algunos de sus preceptos. Y por esa razón, Dios da por terminado aquel primer pacto con el pueblo de Israel, basado solo en los derechos de herencia por la circuncisión y en el cumplimiento de lo que decían los mandamientos. Por medio de los profetas, Dios anuncia al pueblo de Israel que establecería un nuevo pacto para continuar adelante con su plan de salvación para toda la humanidad. Y aunque el nuevo pacto se iba a iniciar en Israel, ya no sería solo para ellos, para ese único pueblo. El nuevo pacto será para todas las familias de la tierra, para una inmensidad de naciones, conforme Dios lo prometió primero a Abraham. Vamos a verlo con calma en la Biblia. Vamos a ver el anuncio de la llegada de ese nuevo pacto. Comencemos por ver lo que dice el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31 al 34. Anótalo. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Dice así: He aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, desde el más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. ¡Wow! Jeremías habla con gran claridad sobre la llegada de un nuevo pacto. Pero el nuevo no será como aquel antiguo, que se basa en mandamientos escritos en tablas rígidas y frías de piedra. Jeremías habla de una nueva ley escrita en los corazones de las personas. Esta expresión rechaza la rígida ley en el Antiguo Testamento y abre la historia a una nueva relación interpretativa basada en el amor y la misericordia. Esa idea del amor y la misericordia será luego resaltada por Jesús al resumir la antigua ley en 2 mandamientos: amar a Dios y al prójimo. Por eso Jesús nos dirá luego que el juicio final de cada persona será basado en cuánto amó a las personas que estaban a su alrededor. Míralo en Mateo 25, del versículo 35 al 36. Mateo 25, del versículo 35 al 36. Allí Jesús nos va a decir: porque tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me acogiste. Busca luego este texto y profundiza en él. Y aunque el profeta Jeremías indica que la nueva alianza de Dios se iniciará en Israel, esta no es ya solo para los hebreos, será para los más chicos y para los mayores.
Fíjate bien en esa expresión del profeta Jeremías, por medio de la cual Dios anuncia y recuerda que en su plan de salvación existen pueblos chicos y mayores. Los primeros, Israel, y los que llegarán luego. Un orden histórico, pero que nada tiene que ver con un orden de importancia o dignidad. El inicio o base para la construcción de la historia de la salvación será con los descendientes carnales de Abraham. Pero existen otros muchos descendientes de Abraham por medio de la fe, no por la carne. Y todos ellos juntos heredarán en forma igual la promesa y bendición que Dios dio a Abraham en el Génesis. San Pablo lo va a explicar luego con mucha claridad. La Biblia deja establecido claramente en el Nuevo Testamento que en todos los pueblos del mundo se va a cumplir la promesa que Dios hizo a Abraham en el Génesis. Serán bendecidas todas las familias de la tierra. Hermanos y hermanas, no se dejen confundir con interpretaciones mal hechas por algunos que dicen ser maestros o pastores. Cualquiera que predique diferencia entre pueblos o superioridad de algunos para recibir la promesa de Dios, no ha entendido nada sobre el deseo y la voluntad original de Dios, expresada por el Creador en el Génesis, en ese inicio de la historia de la humanidad. El deseo y voluntad de Dios siempre ha sido bendecir a todas las familias de la tierra en forma igual. Y aunque el recorrido histórico del camino para llegar a la plena realización de esa promesa debía iniciar en alguna parte, en algún pueblo, la promesa es para todos por igual. Esto no lo digo yo. Mantente alerta y pendiente porque esta idea se va a resaltar más adelante y con mucha claridad en la Biblia. Abre bien los ojos y los oídos. Pero Jeremías no es el único profeta que anuncia la llegada de esa nueva alianza. El profeta Isaías también anuncia la llegada de ese nuevo pacto y dice que será por medio del Mesías, del enviado de Dios, al que pondrá por pacto justicia y luz para todas las naciones. Vamos a verlo en el texto del profeta Isaías, capítulo 42, versículo del 6 al 9. Isaías 42, del 6 al 9. Dice así: Yo, Yahvé, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yahvé, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a la luz, yo os las haré notorias. Fíjate que Isaías dice con fuerza a muchos hombres y mujeres de hoy que los ciegos deben abrir los ojos y entender que fue anunciada la terminación del antiguo pacto con los hebreos. ¿Y cuáles son las cosas viejas que pasaron ya según este texto de la Biblia? El texto hace referencia a los preceptos del Antiguo Testamento que algunos ciegos modernos quieren imponer todavía hoy a la iglesia. Es muy triste que viéndolo escrito en la Biblia, ellos insistan en imponer su orgullosa y fanática visión religiosa. Esa fanática y visión religiosa de supremacía, de superioridad de un pueblo sobre otro pueblo. Y a estos amigos y hermanos les pido que vean con mucho cuidado
Lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 14, versículo 8 y 9. Busca Zacarías 14, 8 y 9. Dice así: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno, y uno su nombre. Pregúntate, hermano y hermana, ¿por qué el profeta Zacarías habla de aguas vivas para oriente y para occidente? Sencillo. Porque la bendición en el nuevo pacto de Dios es para todos los pueblos del mundo. Y Yahvé será rey de toda la tierra. Ya no se trata de una bendición para un solo pueblo en particular. Dios promete a Abraham en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 3, que su bendición será para todas las familias de la tierra por igual. ¿Qué es lo que no entienden algunos? ¿O es quizás que quieran ir por encima de la voluntad de Dios? Fíjate que la referencia que hace Isaías a las aguas vivas la hace por Jesús, el que nos dirá en Mateo 4:14 que Él nos va a dar agua viva que nos conducirá a la vida eterna. Confírmalo luego leyéndolo en tu casa. Mateo 4, versículo 14. A pesar de lo que hemos leído hasta ahora, adventistas y hermanos de otras religiones no católicas insisten en que lo estipulado en la antigua alianza va por encima de cualquier otra cosa. Pero la Biblia no dice eso. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 16 al 18. Búscalo. Gálatas 3, 16 al 18. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Eso quiere decir, queridos hermanos, que la promesa de bendición hecha a Abraham se va a cumplir en Cristo. Vamos a seguir el texto de San Pablo. Continúa así: esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga, no lo cancela para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¡Wow! Una vez más regresamos al inicio. La promesa a Abraham, esa promesa que decía que bendeciré a todas las naciones, a todas las familias en ti. Esa promesa no es abrogada, no es eliminada por la llegada del antiguo pacto con el pueblo de Israel. Hermanos y hermanas, son tantos y tantos los textos que muestra que la antigua alianza y sus normas o preceptos ya no están vigentes, que me sorprende mucho que personas inteligentes insistan en negarlo. Para cerrar el tema de esta sustitución de la antigua alianza por una nueva, vamos a ver el texto de la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos 6 al 13. Anótalo. Hebreos 8, versículo del 6 al 13. Dice así: mas ahora ha obtenido él, Jesús, un ministerio tanto mejor cuanto tanto es mediador de una mejor alianza, como fundada en promesas mejores. Aquí el texto está hablando de promesa. La promesa a Abraham,
esa promesa que es la base e inicio de todo. Vamos a seguir leyendo el texto. Pues si aquella primera alianza fuera irreprochable, no habría lugar para una segunda, porque les dice en tono de reproche: He aquí que días vienen, dice el Señor, y concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron firmes a mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que practicaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en su corazón las grabaré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá de instruir cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano diciendo: Conoce al Señor, pues todos me conocerán. Fíjate en que Dios repite muchas veces la palabra todos. Todos implica salir de las limitaciones fronterizas del pueblo hebreo. Es para todo el mundo. Vamos a seguir leyendo el texto. Pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Una vez más hace referencia al menor y al mayor, haciendo referencia a los primeros que fueron el pueblo de Israel y a los que llegaron luego, a los gentiles, al resto de los mundos. Sigue el texto. Porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré ya. Al decir nueva, declaro anticuada la primera, y lo anticuado y viejo está a punto de cesar. Hermanos, esto es palabra de Dios. Y a los amigos que están un poco confundidos con este tema, les digo que es necesario dejar de poner tanta atención en el Antiguo Testamento de la Biblia y fijarse más en el Nuevo Testamento. Allí está el nuevo contrato, el nuevo pacto, la nueva alianza con las normas que ahora deben guiar nuestras vidas de fe. El que pretenda hoy guiar su vida de fe por un contrato o pacto que ya fue eliminado, entra en el terreno de la locura y podría ser causa de la perdición de otros muchos. Hermanos, vamos a leer luego este texto nuevamente, sobre todo su final, donde dice: declaro anticuado lo primero, y lo anticuado, la antigua alianza, lo anticuado y viejo está a punto de cesar, y ha de cesar con la llegada de Jesucristo. En el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, del versículo 13 al 15, se señala que la nueva alianza no será sellada por sangre de animales sacrificados, como lo hizo Moisés en la antigua alianza. Será sellada por la sangre preciosa de Jesucristo. Vamos a ver el texto de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo del 13 al 15. Dice así: Pues si por la sangre de machos cabríos, de toros y la ceniza de vaca sacrificada, con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará las obras muertas de nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo? Por eso Cristo es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo su muerte para remisión o perdón de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados
reciban la herencia eterna prometida. Y esto, hermanos, es palabra de Dios. Entonces no existe duda de que es por la sangre de Cristo que se establece una nueva alianza y que por esa sangre se recibirá la herencia prometida. ¿Y cuál es la herencia prometida? ¿De qué habla el texto? Pues una vez más de la promesa que Dios hizo a Abraham. Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Hermanos y hermanas, la Biblia lo repite tantas veces que ya me da pena tener que insistir en incomodar a otros, haciendo referencia al hecho de que el antiguo pacto de Dios con Israel ya terminó, está caducado. Terminó la visión de superioridad de un pueblo sobre otro. Terminó la condena por comer algunos alegados alimentos impuros. Terminó la visión de superioridad del hombre sobre la mujer. Terminó el precepto y la obligación de guardar el sábado. Y terminaron otros tantos preceptos y leyes y normas que regían antiguamente al pueblo de Israel. Estamos en el tiempo del nuevo pacto, donde la ley del amor y la misericordia de Dios nos rigen a todos. Tengo que decirlo, porque el Señor dice en su palabra que si nosotros no proclamamos su verdad, si no la predicamos, las piedras hablarán. Vamos a ver también en la Biblia el momento preciso en que se establece esta nueva alianza. Vamos a ver cómo se establece por la sangre de Cristo. Anota el texto. Lucas 22, 19, 20. Lucas 22, 19, 20. Dice así. Jesús tomó luego pan y dando las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y para los que necesitan más de un texto para creerle a Dios, les pido que se fijen también en lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo 26, versículo 26 al 28. Mateo 26, del 26 al 28. Dice así: Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dando las gracias se la dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Wow. Pero si quieres otro texto, otro testimonio de la Biblia sobre este hecho, veamos ahora también al evangelista Marcos, que lo narra en el capítulo 14, versículo 23 al 24. Anótalo, Marcos 14, del 23 al 24. Dice así: Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Palabra de Dios. Familia, ¿cómo negarlo? ¿Cómo rechazarlo? La nueva alianza de Dios es sellada por la sangre de Cristo. El antiguo pacto ya no tiene vigencia. Ahora el nuevo pacto es consagrado por medio de la sangre de Cristo. Pero algunos hermanos no quieren darle valor céntrico, el valor importante que tiene la sangre de Cristo.
y prefieren defender una antigua alianza sellada con sangre de animales sacrificados. Mira hasta dónde llegamos. Rechazamos la alianza sellada con la sangre de Cristo para intentar imponer una antigua alianza ya caducada y que fue sellada con sangre de animales. Algunos ignorantes hablan de la sangre de Cristo en la nueva alianza como si se tratara solo de un símbolo, no como algo principal y vital en nuestra actual relación con Dios. ¿Será que ellos no escuchan al Maestro cuando dice, esta es mi sangre? Jesús no habló de símbolos, algo que simbolizaba su sangre. Él dijo, esta es mi sangre, y lo hace justo antes de sufrir su padecimiento en la cruz. Tengan cuidado aquellos que no valoran o toman en serio la Eucaristía. Mira lo que dice la Biblia sobre ellos en Hebreos 10, 28, 30. Vamos a escucharlo. Hebreos 10, 28, 30. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremediablemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracias? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Cómo comparar los castigos que merecían aquellos que no seguían la ley de Moisés con los que habrían de merecer los que toman por basura o algo insignificante la sangre de Cristo, la Eucaristía? Cuidado, hermanos, la advertencia es muy clara. Cuidado a aquellos que niegan a sus hijos la oportunidad de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es mucho más importante y tiene más valor que todo lo establecido en la antigua alianza. Es mucho más importante que todo aquello que se tenía por importante en el pacto antiguo. Mira lo que dice Jesús en Juan 6, 51, 56. El propio Jesús nos habla en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51 del 56. Dice así, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Así también discuten hoy muchas personas, ¿verdad? Cuando no toman en cuenta las palabras de Jesús. ¿Cómo puede éste darnos a comer de su carne? Pues sí, mira lo que dice Jesús. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y una vez más, hermanos, esto es palabra de Dios. Cuidado con no dar valor al mandamiento de Cristo de recibir y respetar la Eucaristía. Es un mandato, no es una sugerencia. Cuidado, hermanos, con tratar esto con sencillez o sin darle importancia.
es algo muy grande. Es el centro de la vida del cristiano. Es el centro y la base de la nueva alianza. Pido a Dios que abra nuestros oídos y entendimiento. Comer dignamente el cuerpo de Cristo y beber su sangre es un mandato, es una orden de Jesús. No es si tú quieres, si te parece bien. Él lo ordena y cumplir esa orden te ofrece la garantía de llegar y alcanzar la vida eterna. Algunos dicen que cumplen la ley de Dios porque no comen algún tipo de carne o porque descansan el sábado, pero se niegan a recibir la Eucaristía, pues sepan que allí está presente toda la persona de Cristo, su cuerpo, su alma y su divinidad. Trátalo con el respeto que él merece. En sus escritos, Pablo también corrige a los que no dan valor ni entienden la grandeza y sentido central de la sangre de Cristo en la Eucaristía. Mira lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 27. Vamos a leerla. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 27. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebáis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí sí es verdad que Pablo habla con fuerza. Para los que creen que la cena del Señor se trata de beber un juguito o comer un pedacito de pan o una galletita, Pablo les dice que no es así. Se trata realmente del cuerpo y la sangre del Señor, consagrados por Cristo mismo a través de sus ministros, los obispos y sacerdotes, los que tienen la sucesión apostólica. Y el que recibe o trata la Eucaristía sin el respeto y valor que merece, podría perder su salvación. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Pablo. Por eso hemos de tener mucho cuidado al hablar de la Eucaristía. Entonces queda claramente establecido en la Biblia que el plan de salvación de Dios se desarrolló en 3 etapas. La primera etapa, la promesa que Dios hizo a Abraham, cuando le dijo que bendecirá en él a todas las familias de la tierra. La segunda etapa, la antigua alianza hecha por Dios con el pueblo hebreo, la que ya ha terminado, porque ha entrado la tercera etapa, la nueva alianza hecha por Dios a través de la sangre preciosa de Cristo. Entonces, resumamos con claridad la enseñanza en esta catequesis de hoy. Todos debemos entender que la antigua alianza y sus muchas normas y preceptos ya no están vigentes. Ahora estamos en el tiempo de la nueva alianza. Un tiempo en el que los judíos y gentiles están unidos, formando un solo cuerpo en Cristo. Uno solo, donde todos somos iguales. Vamos a verlo en la Biblia, en Efesios
2:14. Anótalo. Efesios 2:14. Dice así: porque Él, Cristo, es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Querida familia, dice el texto de Pablo que Cristo es nuestra paz. ¿Y a qué paz se estará refiriendo Pablo? El apóstol está hablando de la antigua concepción de la separación entre los pueblos. Él habla de esa idea antigua de los hebreos, de que ellos eran superiores y preferidos por Dios sobre los demás pueblos. Esa antigua idea fue eliminada por Cristo en la cruz. Ya no existe diferencia entre pueblos. Los dos pueblos, los judíos y los gentiles, ahora están unidos en Cristo, formando un solo cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Pablo mismo lo va a aclarar en Colosenses 1, 24, 26. Escúchalo con claridad. Mira lo que dice Pablo en Colosenses 1, 24, 26. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Escúchalo bien, mira lo que dice el texto de Pablo, abre los ojos, vamos a leerlo otra vez. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, en la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada por vosotros, para dar cumplimiento a la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades anteriores, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Una vez más, hermanos y hermanas, debemos aceptarlo ya. No podemos decir que la Biblia miente. La Biblia dice una y otra vez, repetidas veces, que para Dios no existe diferencia entre los pueblos del mundo, porque su bendición es para todas las familias de la tierra. Así lo prometió Dios a Abraham desde el inicio de su maravilloso y perfecto plan de salvación. Y el resultado de esa unidad entre todos los pueblos es el nacimiento de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, que ha existido ininterrumpidamente por cerca de 2000 años. Hermanos y hermanas, pregúntate, oriéntate, ¿en qué año nació la iglesia de la cual formas parte? ¿Tu iglesia es la que fundó Cristo hace 2000 años? ¿O apareció en la historia hace unos pocos años? Esta iglesia de Cristo Él la estableció como parte de la nueva alianza. Pregunta, ve a la historia y confirma cuál es la iglesia que Cristo fundó con el derramamiento de su sangre hace 2000 años. Pregunta y estudia cuál es la iglesia que cuenta y ha conservado siempre la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa sangre en la cual se fundamenta, por medio de la cual se estableció la nueva alianza. Investiga. En otro estudio vamos a profundizar más sobre este tema y sobre las enseñanzas y mandamientos que Jesús dejó en su verdadera y única iglesia. En nuestro próximo estudio vamos a ver
algunos temas relacionados al nuevo pueblo de Dios, a su iglesia. Vamos a ver las gracias que nos ofrecen el bautismo. El bautismo te da el Espíritu Santo, te perdona los pecados, te hace hijo de Dios y heredero del cielo y de la promesa hecha por Dios a Abraham. Los que no están bautizados no reciben estas gracias. Búscalo luego en Gálatas 3, 26, 29. No dejes de buscarlo, porque Pablo vuelve a recalcar que ya no existe diferencia entre los pueblos y dice que por medio del bautismo todos somos herederos de la promesa hecha por Dios a Abraham. Búscalo y léelo luego en tu casa con tu familia. Por favor, no dejes de verlo y estudiarlo profundamente. ¿Quiénes son los herederos en la nueva alianza? Gálatas 3, 26, 27. Me da mucha pena, mucha tristeza el que algunas buenas personas, confundidas por los errores que predican algunos grupos que dicen ser seguidores de Cristo, prefieren negar el bautismo a sus hijos sin darse cuenta de que los mantienen fuera de la familia de Dios. Están fuera del pueblo que Dios estableció a través de Cristo, de la nueva alianza. Ellos están fuera de esa herencia que prometió a través de la promesa a Abraham. Sepan que la Biblia hace referencia varias veces al bautismo de los niños, pero ese es un tema que vamos a estudiar luego. En un próximo encuentro de estudio, también vamos a ver lo que dice la nueva alianza sobre los errores de algunos que quieren y exigen imponer preceptos del Antiguo Testamento ya caducados a nuestro pueblo. Los errores referentes a la existencia de alimentos impuros, errores sobre la diferencia en la dignidad entre hombres y mujeres, errores sobre la antigua ley de guardar el sábado y otras muchas cargas equivocadas que algunos ciegos quieren imponer a los cristianos de hoy. Como lo hemos dicho ya muchas veces, esos son preceptos que quedaron fuera de la nueva alianza que Cristo estableció con el derramamiento de su preciosísima sangre en la cruz. Abramos los ojos, hermanos y hermanas. Dejemos ya de fijar toda nuestra atención en lo antiguo, en el Antiguo Testamento y en lo que ya no está vigente. Y escuchemos a Cristo, el único que es la verdad, el camino y la vida. Unidos como un solo pueblo, estamos ahora en el tiempo de la nueva alianza. Tomemos conciencia de eso. Quiero terminar esta catequesis de hoy leyendo dos textos muy fuertes donde San Pablo habla a los que no creen lo que hemos explicado hasta ahora. En el primer texto, Pablo enfatiza que la salvación en la nueva alianza será por la fe. Esa es la nueva circuncisión, no ya como la antigua en el pueblo hebreo. Pablo señala que ya no se gana la salvación por la herencia carnal de los hebreos, ni por los méritos humanos en el cumplimiento de los antiguos preceptos en el pueblo de Israel. Hemos de recordar que nadie es tan bueno o perfecto como para no incumplir alguna vez los mandamientos. Por eso necesitamos una ayuda especial por parte de Dios. Esa ayuda que recibimos a través de su amor, de su misericordia, para lograr salvarnos. Mira la forma en que Pablo renuncia a su herencia carnal como parte del pueblo hebreo. Él la considera como basura con tal de seguir a Cristo y sus enseñanzas. Búscalo en Filipenses 3, 3, 9. Filipenses capítulo 3, versículos del 3 al 9. Dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios,
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ya en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo considero todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, es palabra de Dios. Son palabras muy fuertes que Pablo dirige a los hebreos, a los que hoy también en nuestro pueblo piensan que Dios tiene preferencia por un pueblo. Él dice que considera su antigua herencia, el orgullo y los méritos de su antigua herencia humana como basura con tal de ganar a Cristo y seguir sus enseñanzas en la nueva alianza. Son palabras fuertes, pero también son fuertes las palabras que leímos al inicio de este estudio. Pablo llama mentirosos, escúchalo bien, mentirosos a los que después de ver en la palabra de Dios lo que hemos estudiado hoy, insisten en hacer diferencia entre judíos y los demás pueblos. Escúchalo por favor, escúchalo bien, en Colosenses 3, 9, 11. Colosenses capítulo 3, 9 al 11. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ya griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanos y hermanas, escuchemos la palabra de Dios y aceptemos y sigamos las verdades y enseñanzas que Cristo nos presenta en ella, esas que son las que forman parte ahora de una nueva alianza donde todos formamos parte de un solo cuerpo en Cristo Jesús. No mintamos más a los demás haciendo diferencias. No mintamos más a los demás separando a los pueblos. Vamos a unirnos en el amor que Jesucristo ofreció a su iglesia, derramando su sangre en la cruz del Calvario para establecer esta nueva y definitiva alianza. Dios los bendiga. Nos veremos o nos comunicaremos pronto en una nueva catequesis.